Hola mis amigos, bienvenidos una vez más a la City sin gluten. Volvemos con las recetas. Para la receta de hoy es la receta ganadora en la encuesta que he hecho en mi Instagram. Y es este pan rústico espectacular. Con una corteza súper hermosa y con una miga. Te voy a enseñar cómo hacerlo. En 2 horas y media, 3 horas tendrás un pan fermentado espectacular con un sabor delicioso, horneado y listo para comer. Te voy a enseñar cómo hacerlo sin relleno o con relleno, que te lo recomiendo con unos tomates. Espero que les guste y comenzamos. Necesitaremos para la masa 130 gramos de harina de arroz integral. También 40 gramos de harina de garbanzo. Puede ser de quinoa también o de mijo. 150 gramos de almidón de maíz. 2 cucharaditas de impulsor químico o polvo de hornear. 15 gramos de cáscara molida de psyllium en rubia. Sal al gusto. Y mezclamos así como me ves. Que esté todo muy bien mezclado. Ya tenemos nuestras harinas, casi. Vamos a preparar el prefermento. Yo uso una balanza o pesa de cocina. 175 mililitros de agua tibia. Tiene que estar tibia, no caliente. Y le agregaremos 5 o 6 gramos de levadura seca instantánea. Más una cucharada de miel, puede ser azúcar también. Le agregamos 120 gramos de la mezcla de harinas que hemos hecho anteriormente. Y mezclamos todo esto muy bien hasta que se integre. Así. Miren, perfecto. Vamos a tapar y dejaremos reposar unos 20 minutos dependiendo de la temperatura donde estés. Es hasta activar. Se tiene que ver así de esponjoso. Cuando se ve así, miren, así comprobamos que está súper activa la levadura. Miren, se tiene que ver de esta forma. Así mismo. Si no se ve de esta forma, tienes que darle unos minutos más para que fermente. Vale, vertemos todo y vamos a mezclar. Al principio lo haremos con la lengua de cocina o paleta de cocina. Si ves que le hace falta agua, le agregamos 140 mililitros de agua extra. En mi caso le he agregado. También estaba tibia. Pero se la vamos a agregar poco a poco para ver qué tal la textura. No puede quedar muy líquida la textura. Tiene que ser una masa que sea pegajosa, un poco pegajosa, pero que conserve la estructura. Pasamos a las manos y vamos integrando todo de esta forma. Presionamos, doblamos hasta que nos quede harina en el bol. Miren, tiene que pegarse así a las manos la masa. Vale, así. En este punto le agregaremos 20 mililitros de aceite vegetal. En mi caso, aceite de girasol. Puede ser de oliva también. Nos juntamos un poco las manos y seguimos mezclando hasta que se integre bien el aceite también. ¿Por qué digo mezclando y no amasando? Porque en realidad no voy a amasar como tal esta masa, solamente integrar los ingredientes. Este pan será sin amasar exactamente por mucho tiempo, sino más bien mezclar e integrar los ingredientes. Una vez que lo tenemos así, una masa cohesiva, que se vea de esta forma y que mantenga la estructura, vamos a tapar y dejar reposar unos 20 minutos en un lugar cálido. En mi caso estaba a una temperatura de primavera, o sea, unos 18 o 20 grados. Una vez que ha pasado el reposo,
vamos a desgasificar. Lo haremos doblando la masa varias veces, unas 5 o 6 veces, hasta 10 puede ser. Hacemos una bolita de nuevo. Si ves que está muy pegajosa, te untas las manos con aceite. Tapamos y dejamos reposar 20 minutos más. Pasados estos 20 minutos, la masa se debe ver así, esponjosa, pero una bolita que mantiene la estructura. Vamos a desgasificar de nuevo. Lo haremos doblando la masa como te he enseñado anteriormente. Esto le dará una mejor estructura a la masa. Presionamos, doblamos. Perfecto. Pasaremos al mesón, que es un poquito más fácil. Vamos a formar nuestro pan en este punto. Agregamos un poco de harina de arroz, aplastamos de esta forma la masa y vamos a cerrar en forma de saquito. Esto te lo he enseñado en otros vídeos, como este de hamburguesa que sale por aquí arriba. Doblamos. No tiene que ser muy perfecto. Así. Simplemente con esto quiero lograr una mejor estructura de nuestro pan. Así. Agregamos un poco más de harina de arroz. Perfecto. Estiramos de forma rectangular, más o menos. Y vamos a formar el pan de esta forma. Doblamos, presionamos los extremos hacia adentro. Otra vuelta, presionamos, extremos hacia adentro. Otra vuelta, presionamos. Fíjate en el grosor que tiene la masa. Tienes que dejarla gruesecita para que nuestro pan quede con un volumen bueno. Presionamos, pellizcamos los extremos finales. Así, rodamos un poco. Esta es una forma de hacer este pan. La otra te la voy a enseñar ahora mismo y va a ser con relleno. Opción número 2, pan con relleno. Puede ser el relleno como le estoy poniendo yo aquí, que es tomates cherries, o puede ser aceitunas, lo que tú quieras. Doblamos de la misma forma. Así. Colocando nuestros tomates de esta forma, haremos que estén bien distribuidos en nuestro pan. Así, perfecto. Pellizcamos los extremos. Así. Le damos forma. Rodamos un poco, no mucho, porque no queremos que nuestro pan quede flaquito. Queremos que quede gordito. Así. En una cesta de fermentación o en un molde más o menos del mismo tamaño, unos 22 centímetros aproximadamente, 20 centímetros, colocaremos nuestro pan de esta forma. La costura tiene que ir hacia arriba, así. Pellizcamos un poco más. Perfecto. Ahora vamos a tapar con nuestra tela de cocina, así que quede por arriba bien estirada. Y dejaremos reposar en un lugar cálido aproximadamente una hora, de 45 minutos a una hora, dependiendo del clima, de la temperatura que estés. Tiene que doblar el tamaño y verse así. Cuando lo colocas en la bandeja, como en mi caso, mantendrá la forma. Esto es importante. No es que se espichará, o sea, que perderá la forma cuando lo pongas en la bandeja. Si es así, lo formarás de nuevo y dejarás fermentar un poco más. Con un cuchillo afilado, como es mi caso, haremos un corte en el medio. Y luego, este corte así a los lados, en cada abertura. Esto hará que se abra mejor nuestro pan. En este punto tiene que estar precalentándose el horno. Yo aquí le voy a agregar un poco de almidón de maíz. Se lo agrego así y no espolvoreándolo porque solamente quiero que tenga almidón de maíz en unos lados, que es los lados donde le voy a hacer el dibujo. Sí, le voy a hacer un dibujo y lo haremos de esta forma. Con un cuchillo vas a pasar a uno de los lados así y vas a hacer una línea.
pero muy por encima, sin presionar mucho. Esto lo vas a hacer de los dos lados, si quieres, ¿no? O puedes hacerle el diseño que quieras. Esta soy yo expresando. Con una cuchilla, preferiblemente la cuchilla tenga una cobertura, no como lo estoy haciendo yo, vamos a marcar líneas a los lados de la otra línea principal. Esta sí la marcaremos bien, porque quiero que se abran las hojas que estoy haciendo. Lo haremos de la forma que te estoy mostrando. Perfecto. Esto lo haremos de los dos lados. Importante remarcar estas líneas que estamos haciendo para que se abran y queden como unas hojas. Ya lo vas a ver. En este momento tiene que estar precalentado el horno y con una bandeja de agua en la parte baja del horno para crear vapor de agua. Perfecto, remarcamos bien, fíjate en el corte del medio que está bastante abierto y el pan no perdió la forma. Llevaremos a hornear, bandeja de agua en la base. Lo haremos primero 220 grados por 10 minutos calor abajo. Luego subiremos calor arriba y abajo 15 minutos más, horneamos. Al pasar estos 15 minutos sacamos la bandeja, cerramos nuestro horno y hornearemos por 10 minutos más aproximadamente, de 10 a 15 minutos, hasta que nuestro pan se vea así. ¿Y cómo sabemos que está listo? Sonará así. Aquí quería mostrarte cómo suena, pero estaba muy caliente. Pero como buena Tauro, seguí intentándolo. Aquí vamos a cortar nuestro pan. Miren qué maravilla. Pero, ¿dónde están los tomates? Miren qué textura. Qué miga maravillosa. Seguimos cortando, me encanta ese sonido. Y aquí están nuestros tomates. Perfectos. Seguimos cortando porque me gusta el sonido. Vamos a buscar más tomates. En busca de los tomates perdidos. Miren qué maravilla. Un pan espectacular, sin amasar mucho tiempo, más bien mezclar los ingredientes y listo. Lo tendrás en 2 horas, 2 horas y media, con fermentación, horneado y todo. Y a comer este pan se puede utilizar de muchas formas. Por el Instagram compartiré todas las formas que lo utilizaré yo. Si quieres puedes seguirme por allí, aquí está mi Instagram. Nos vemos en el próximo vídeo.